Buenas a todos y bienvenidos a esta pequeña videoclase en donde trataré de explicar el tema de combinatorias, variaciones y permutaciones. Me gustaría comenzar explicando la teoría de cada una de estas para que puedan entender de dónde es que sale cada variante y cómo es que se utiliza la fórmula. Empecemos con la permutación. Pues bien, algo que debemos tener claro sobre las permutaciones es que para que esta suceda siempre se debe de utilizar todos los datos. Definiendo un poco más el concepto, una permutación es básicamente un tipo de variación en conjunto de datos, o también lo podemos tomar como un intercambio en el orden de los datos. Existen tres tipos de permutaciones, las cuales son lineal, circular y con elementos repetidos. En la permutación lineal, los elementos se permutan en un tipo de línea recta, como puede ser de un punto A a un punto B, por así decirlo. En la permutación circular, los elementos permutan de una manera circular, es decir, a manera de rotación. Y por último, la permutación con elementos repetidos, que como lo indica su nombre, es en la que se pueden repetir uno o más elementos. Para que se entienda un poco más todo esto, pasemos a los ejemplos. Comenzamos con la permutación lineal. Yo quise hacer un ejemplo algo un tanto fuera de lo convencional, tomando como referencia algunas cosas que se encuentran aquí en mi cuarto, pero pues aún así espero que me entiendan. Tomemos de base un juego que me gusta mucho, Mario Kart. Bien, en este juego están compitiendo 6 corredores diferentes en una carrera de 3 vueltas. Teniendo en cuenta esto, de cuántas maneras pueden quedar los 6 corredores en la posición final. Podemos utilizar el método de las cajitas para poder simplificar todo esto un poco. Empezamos colocando las 6 posiciones en las que pueden quedar los corredores, que son de la primera a la sexta posición. Los corredores que compiten en la carrera son Mario, Luigi, Yoshi, Bowser, Peach y Toad. Entonces tenemos ya listas las 6 posiciones y 6 corredores diferentes. Empezamos con la primera posición. Miremos que en esta posición puede quedar cualquiera de los 6 corredores, ya sea Mario, Luigi, Yoshi, Bowser, Peach o Toad. En este caso yo elegí que el primero sea Yoshi. Entonces sabemos que en la primera posición pueden quedar cualquiera de los 6 corredores. Pasamos a la segunda posición. Y ahora vemos que en esta posición pueden quedar hasta 5 corredores, teniendo en cuenta que Yoshi ya quedó en la primera posición y no puede quedar en 2 posiciones a la vez. Sabiendo esto, nos queda elegir entre cualquiera de los 5 corredores restantes. En este caso me quedo con Peach. Colocamos el número de corredores que pueden quedar en esta posición y pasamos a la siguiente. Ahora pasamos a tercera posición y como vemos ya solo nos quedan 4 corredores, los cuales pueden quedar en esta posición. Siguiendo el patrón de las otras posiciones, escogemos a un corredor y pasamos a la siguiente posición. Y repetimos lo mismo, ahora solo nos quedan 3 corredores para esta posición. Elegimos a uno y pasamos a la siguiente hasta finalizar con las 6 posiciones. Y bueno, podemos ver que estas son las posibles posiciones de cada corredor. En la primera posición Yoshi, en la segunda posición Peach, en la tercera Luigi, cuarta Mario, quinta Bowser y Toad en la sexta posición. Como vemos, nos queda una secuencia de números que van desde el 6 hasta el 1. En este caso lo podemos resolver con la regla de multiplicación, que sería multiplicar 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es lo mismo que 6 factorial. Con esto podemos llegar a la conclusión de cuál es la fórmula que debemos utilizar para resolver este ejercicio, y la fórmula es n factorial. ¿Esto qué quiere decir? N es el número de elementos que participan en el ejercicio. En este caso, como son 6 corredores, el valor de n es igual a 6. Pero también puede haber otros casos en los que pueda haber más corredores, como por ejemplo
Si en lugar de 6 corredores fueran 8, n sería igual a 8, y lo mismo aplica para cantidades menores. Entonces, prácticamente ya tenemos la respuesta. Dejando de lado toda la lógica de las cajas que utilicé solo para explicar de dónde es que sale esta fórmula, podemos obtener el resultado solo empleándola directamente, que en este caso sería 6 factorial, que es lo mismo que multiplicar 6 por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1, cuyo resultado es igual a 720. Con esto concluimos que con los 6 corredores pueden quedar de 720 maneras en la posición final, es decir, 720 son las posibles maneras en las que los 6 corredores pueden quedar en su posición final. Ahora pasemos con un ejemplo de la permutación circular. Ahora, tomemos de ejemplo lo siguiente: un control de videojuegos. Como vemos, en este se encuentran 4 botones, en los cuales se encuentra la letra A, B, X y Y, respectivamente, cada uno en su posición definida. Pero, ¿qué pasa si cambiamos esta posición y rotamos las letras? Como vemos, las posiciones quedan prácticamente igual. El único cambio se encuentra en que las letras cambian de botón. Pero si se dan cuenta, la letra A se sigue encontrando entre la letra X y la B, al igual que la letra X se encuentra entre la letra A y la letra Y. Las posiciones siguen siendo las mismas, entre comillas. Bien, volvamos a utilizar el método de las cajitas. Ahora, supongamos que la primera letra se puede colocar en cualquier botón. En este caso, sabemos que en este primer botón se pueden colocar cualquiera de las letras. Entonces, serían 4 posibles letras para la primera posición. En este caso, es el botón. Ahora, como ya se colocó una letra, para el siguiente botón tan solo se pueden colocar 3 letras. Y esto se debe a que ya colocamos en la primera posición una de las 4 letras. Bien, colocamos otra letra en la segunda posición y ahora pasamos a la siguiente y vemos que nos quedan tan solo 2 letras, las cuales se pueden colocar en este botón, cualquiera de las 2. Elegimos una de estas y por último solo nos queda una letra para el último botón. Dejando claro que una vez hecho el giro de las letras, quedan prácticamente en la misma posición. Si hacemos otro giro, podemos observar que es la misma ubicación. Hacemos otro giro y son 3. Hacemos otro giro y son 4. Observamos que las letras vuelven a su botón original. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay 4 posibles posiciones en las que se pueden colocar las letras en cada botón. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues muy fácil. Tenemos que multiplicar las posiciones, que serían 4 por 3 por 2 por 1. Pero como hay 4 posiciones que son iguales, entonces debemos de dividir esta operación sobre los 4 giros o posiciones que se hicieron sobre las letras. Ahora podemos cancelar este 4 de abajo con el 4 de arriba. ¿Y qué nos quedaría? Pues nos queda 3 por 2 por 1, que es igual a 3 factorial. Repasando, al comenzar había 4 letras en cada botón, pero al hacer la permutación de las 4, dividiéndolas entre 4 también, entonces nos queda como resultado 3 factorial. Esto mismo aplicaría en el caso de que en lugar de 4 letras y botones, hubiera por ejemplo 6 letras y 6 botones. Pues es lo mismo, sería 6 factorial dividido entre los 6 giros o diferentes posiciones, y nos quedaría como resultado 5 factorial. Y lo mismo puede aplicar para cualquier otra cantidad, pero ojo, solo aplica donde se utilicen todos los lugares y todos los elementos. Como vemos, no debemos manejar el número total de letras con el que empezamos, sino uno menos. Es decir, sería igual a n menos 1
factorial, donde la n es igual a 4, que son el número total de letras, menos 1, y este resultado factorial, que es igual al 3 factorial que obtuvimos haciendo las rotaciones. Y resolviendo el problema, donde 3 factorial es 3 por 2 por 1, que esto es igual a 6, y el 6 representa las posiciones diferentes en las que se pueden ubicar las letras. Para finalizar con las permutaciones, pasemos a las permutaciones con elementos repetidos. Tomemos como ejemplo lo siguiente: ¿cuántas palabras diferentes se pueden formar con las letras de la palabra Nintendo? A primera vista diríamos, pues fácil, se puede resolver con una permutación lineal, ya que están ordenadas en línea. Y además porque estamos trabajando con todos los elementos, en este caso pues todas las letras. Y pues simplemente diríamos que el resultado es 8 factorial. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos elementos repetidos? En la palabra Nintendo tenemos 3 veces la letra N. Y si intercambiamos la posición de estas 3 letras, pues sigue siendo la misma palabra. Entonces no conformamos una palabra diferente, pues cualquier permutación entre estas letras me dará como resultado la misma palabra. Entonces aquí lo que se hace es dividir el 8 factorial, que es el número total de letras en la palabra, sobre 3 factorial, que es el número de letras n que se repiten. En el caso de que en la palabra hubiera más de una letra repetida, se multiplicaría el factorial de cada letra. Por ejemplo, en una palabra de 8 letras, se repite 2 veces la letra n y 3 veces la letra a, pues tendríamos que dividir el 8 factorial sobre la multiplicación de 2 factorial por 3 factorial. Básicamente sería multiplicar el factorial de las letras que se repiten. Retomando el problema, tenemos en nuestra operación 8 factorial dividido entre 3 factorial. Entonces, nuestra fórmula sería n factorial, que es el número de letras dividido entre los elementos que se repiten. Suponiendo que el elemento que se repite es la variable m1 factorial, como solo se encuentra una letra repetida, en el caso de que hubiera más, sería m1 factorial para la primera letra, m2 factorial para la segunda letra y así sucesivamente, multiplicando estas entre sí. Retomando, tendríamos 8 factorial, que sería igual a 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 factorial. Dirás, ¿por qué paraste en 3 factorial? Esto lo hice porque como abajo tenemos otro 3 factorial, podemos eliminarlos entre sí para simplificar. Pero esto solo aplica si tenemos un número factorial que se repita arriba y abajo. Solo se eliminan factoriales entre sí. Entonces, eliminamos el 3 factorial y nos quedaría 8 por 7 por 6 por 5 y por 4. Y esto nos da un total de 6720. Esta es la cantidad de palabras que se pueden formar con las letras de la palabra Nintendo. Ahora pasemos a realizar algunos ejercicios de variación y combinación. Aclarando antes de comenzar, este es un ejercicio sin repetición. Algo fundamental que debemos de saber es que hay ciertas reglas, se podría decir que son reglas, que nos ayudan a identificar si se debe usar la permutación, la variación o la combinación. ¿Y cuáles son estas reglas? Bueno, pues debemos de ver si nuestro problema no importa el orden de los elementos con los que estemos trabajando. Pues si no importa el orden, pasamos directamente a utilizar la combinación. Pero si en nuestro problema sí importa el orden, debemos utilizar ya sea la permutación o la variación. Y esto a su vez depende de otros dos factores, que es el hecho de si trabajamos o no con todos los elementos. En este caso,
Si es que importa el orden y trabajamos con todos los elementos, se debe utilizar la permutación, la cual ya se explicó más a detalle al comienzo de este video. Pero en caso de que importe el orden, pero no usemos todos los elementos, debemos utilizar la variación. Bueno, comencemos. Siguiendo con la dinámica de crear con problemas con cosas que encuentro aquí en mi cuarto, tenemos que en una colección de 6 juegos se quieren elegir a 3 para ser vendidos en una venta de garaje. ¿De cuántas maneras posibles se pueden seleccionar estos 3 juegos? Para poder verificar si el problema se debe resolver con cualquiera de las 3 maneras, debemos hacernos 2 preguntas. ¿Importa el orden? En este caso tenemos 7 juegos y de esos 7 juegos tenemos que elegir a 3. Poniendo que los 3 juegos elegidos son, por ejemplo, Mario Kart, Mortal Kombat y Zelda, ¿importa si uno de estos es elegido primero que otro? Pues en este caso no, porque los 3 van a ser elegidos para el mismo motivo, pues van a ser vendidos. Así que pues da lo mismo el orden en el que se elijan estos, no importa el orden en el que estén. Ahora, teniendo claro que no importa el orden, ya sabemos que debemos utilizar la combinación. La fórmula para la combinación es NCR, que es igual a n factorial dividido entre el producto de r factorial multiplicado por n menos r factorial. Lo primero que debemos hacer es identificar cuál es la n, o sea, el número total de elementos, que en este caso es 7 porque estamos trabajando con 7 juegos. La R es el grupo que se va a seleccionar, que en este caso es 3 porque vamos a elegir a 3 juegos de esos 7. Sustituyendo, tenemos que la colección de 7 la vamos a combinar en un grupo de 3. Ahora reemplazamos n factorial, que es igual a 7 factorial. Esto dividido sobre r factorial, que es 3, por n menos r, que sería 7 menos 3, igual a 4 factorial. Aquí ya solo hacemos las operaciones. El 7 factorial lo expresamos como 7 por 6 por 5 por 4 factorial. Me detengo en el 4 factorial porque como este se encuentra en la parte de abajo, lo podemos eliminar al ser el mismo factorial. Pero antes de eso, debemos de descomponer los factoriales de abajo, que sería 3 por 2 por 1, que sería el 3 factorial, multiplicado por el 4 factorial, que en este caso pues ya no lo descompongo, puesto que pues va a ser eliminado con el factorial de arriba. Ahora, simplificamos. Debemos eliminar el 4 factorial y ahora tenemos un 3 abajo. Vemos si le podemos sacar tercera con algún número de los de arriba, y como vemos le podemos sacar tercera con el 6, que sería tercera de 3 igual a 1, y vemos que el número de arriba es 6, le sacamos tercera y nos quedaría 2. Ahora tenemos un 2 en la parte de abajo, vemos si lo podemos simplificar con algún número de los de arriba. En este caso tenemos el 2 que acabamos de obtener de la simplificación del 6. Le sacamos mitad al 2 y nos queda 1, tanto arriba como abajo. Y nos quedamos con una operación ya simplificada, la cual es 7 por 5. El 1 de abajo ya no lo tomo en cuenta porque pues da lo mismo dividir el número entre 1, sería el mismo resultado. Antes de avanzar, quiero aclarar que no es necesario realizar la simplificación, solo es una manera para hacer un poco más corta la operación. Pero pues si te resulta algo confuso realizar la simplificación, puedes hacerlo con la fórmula original. Ahora, ya que tenemos la simplificación, hacemos la multiplicación. 7 por 5, que es igual a 35. Y como resultado tenemos que podemos elegir los 3 juegos de 35 maneras diferentes. Ahora, pasemos a ver un último ejemplo. En este caso vamos a ver la variación. Otra vez utilizaré algo que encontré en mi cuarto como inspiración para crear este ejemplo. Bueno, se tienen 5 latas de distintos colores. Se requiere elegir 3 latas
distintas para decorar una repisa en la cual la lata del centro será iluminada con una luz blanca, la de la izquierda con una luz verde y la de la derecha con una luz roja. ¿De cuántas maneras posibles se puede elegir a las 3 latas? Para empezar, debemos comprobar si se debe utilizar la variación. Verificamos si importa el orden, y en este caso sí, ya que no sería lo mismo si, por ejemplo, la lata azul queda en el centro, si queda en la izquierda o queda en la derecha, ya que la iluminación no sería la misma. Y ahora, como solo vamos a utilizar 3 de los 5 elementos, entonces no estaríamos utilizando todos los elementos, por lo cual se debe utilizar el método de la variación. Para hacer el proceso un poco más corto, utilizaremos la fórmula de la variación directamente. BRN es igual a n factorial sobre n menos r factorial. Debemos identificar la n, que en este caso es 5, es decir, el total de latas que tenemos, y la r, que es igual a 3, porque son las latas que vamos a elegir. Bien, sustituyendo, tenemos que la variación de 5 elementos escogidos entre 3 es igual a 5 factorial sobre 5 menos 3, que es igual a 2 factorial. Ahora, descomponemos la fórmula y nos quedaría 5 por 4 por 3 por 2 factorial. Me detengo en el 2 factorial porque como ya lo tengo aquí abajo, lo puedo eliminar con este factorial, ya que son iguales. Eliminamos el 2 y nos quedaría tan solo 5 por 4 por 3. Hacemos la simple multiplicación y nos daría como resultado 60. Así que con esto podemos concluir que hay 60 posibles formas de elegir a las 3 latas para decorar esa repisa. Pues bueno, esto sería prácticamente todo por esta videoclase, se podría decir. Espero que se me haya entendido bastante bien y que no haya parecido bastante absurdo los ejemplos que tomé. Fue lo que se me ocurrió y fue bastante improvisado, la verdad. Y pues la explicación la di conforme a lo que yo entendí del tema de combinación, variación y permutación. Así que pues la verdad no tengo experiencia explicando este tipo de temas, pero pues hice mi mayor esfuerzo y espero que se haya entendido.